llegó el jueves, eso significa que llega una nueva edición de Ministerio de Diseño con nuestra querida Gabriela Pallares, hoy con un invitado, el arquitecto Nelson Trías, copropietario del complejo de viviendas Boulevard Artigas. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Un gustazo recibirlos. Bueno, Gaby, de repente, un gusto estar acá también, sí, cómo no. Muy bien, hagamos la introducción, ¿verdad? Porque invitamos al arquitecto. La idea era, básicamente es como que todo esto está enmarcado en los festejos que está haciendo la Facultad de Arquitectura, que ya lo hemos mencionado, que está cumpliendo 100 años este año, con un montón de actividades de difusión a nivel documental y a nivel de eventos y de exposiciones, que está bueno y lo vamos difundiendo periódicamente a través del blog. Y bueno, y en este caso, que era un caso puntual, que se va a hacer el 20, ahora el 20 no, el sábado, 22, el próximo sábado, el 22. En la propia cooperativa, que está además cumpliendo, coinciden los 100 años de festejo de la facultad con los 40 años de la existencia del complejo, digamos, que fue un complejo muy emblemático. De hecho, cuando estuvimos ahora hace poco divulgando lo de la exposición del MoMA en Nueva York, que habían llevado un montón de proyectos seleccionados de la arquitectura uruguaya, ese complejo estaba incluido en el envío. Fueron los arquitectos y todo lo demás. O sea, los planos del complejo fueron enviados al MoMA como referentes de lo que fue la arquitectura. Sí, fue seleccionado y es como una cosa como emblemática, que incluso la estudiamos a nivel de facultad y todo lo demás, y es una cosa emblemática que ahora la característica de él es que además de ser copropietario y vivir ahí, lo hace desde el inicio y además es arquitecto. Entonces era como un testimonio bueno para ver eso. Y el sábado entonces van a estar armando como una instalación lumínica con mapping sobre la fachada y un montón de cosas, con una movida bastante original a nivel de eventos con edificios en la ciudad, que vale la pena de repente asistir y verlo y bueno, y conocer la historia de primera mano, ¿no? Muy bien, ¿cuál es esta particularidad? Yo podría contar muchas cosas y lo hago así en otras oportunidades que he tenido y me parece bien. Me parece, vemos un poco cómo se origina el complejo Boulevard Artigas, ¿verdad? Después, como no tenemos acá materiales gráficos, yo puedo contar un poco en qué consiste. Bien. Eso en la parte de arquitectura, ¿verdad? Perfecto. Y puedo contar también socialmente cómo lo manejamos, cómo lo administramos, cuáles son los aspectos positivos, qué dificultades tenemos. Hay unas fotos de apoyo igual que de la facultad recibimos como para incluso de la etapa de construcción y todo eso, que podemos ir, pero igual lo vamos pero relatando. Digo, me parece, si quieren, lo conversamos un poco de esa forma. Y bueno, siempre menciono la ley de vivienda, porque la ley de vivienda aprobada ya en el año 68 fue la que promueve las cooperativas de vivienda. Y ahí entonces es que se desarrolla todo el sistema cooperativo de vivienda, ¿no? Había alguna cooperativa de vivienda anterior, pero eran casi únicas y en circunstancias especiales en el Uruguay, donde algún organismo internacional había financiado eso, pero si no, el sistema no existía. Entonces, en el año 68 hubo algunos técnicos con inquietud social que promovieron esa ley e increíblemente se aprobó en ese momento donde el contexto político no era muy favorable para eso. ¿Y qué implicaba el sistema de cooperativismo? Ahí está, y entonces, por esa ley se crea el Fondo Nacional de Vivienda. Y el Fondo Nacional de Vivienda se alimenta, desde ese momento, se alimentó con una deducción sobre los sueldos. Entonces, eso, y fue un fondo dinámico, ¿no? Porque después, mientras se mantuvo, se descontaba plata de los sueldos para volcarlo a la financiación de la construcción. Ahí está, entonces estaba, cuando se amortizaban los préstamos, iban para ese fondo y desde los sueldos se seguía descontando y se alimentaba el fondo. Entonces, el movimiento sindical y el movimiento social tuvo su inquietud muy bien pensada, de que si el fondo se generaba proveniendo desde los salarios,
Entonces tenía que buscar la forma para que el beneficio de la aplicación de ese fondo cayera justamente sobre los asalariados, ¿no? Entonces se promovieron así las cooperativas con núcleos afines, es decir, gente que trabajaba en el mismo lugar o gente que trabajaba en lo mismo, ¿verdad? Y además también aquellos que tenían inquietud de agrupación social. Entonces se formaron muchas cooperativas, se iban formando con esas características, y en particular en el complejo Boulevard somos 3 cooperativas. Una cooperativa que en su momento éramos todos funcionarios bancarios, es decir que a través de AEU se promovió que se formaran las cooperativas. Está bien, seguro. Después funcionarios de asignaciones familiares también generaron sus cooperativas. Ya estamos viendo fotos de proceso. Está, seguro, está. Entonces yo en eso me voy a detener menos porque tenemos, está bien. Y después hubo otro grupo que estaba muy vinculado con los técnicos y los asesores de las cooperativas. Es decir, la ley que yo mencionaba especificó que cada cooperativa, para obtener su personería jurídica y entrar en el proceso de construcción y luego tener la vivienda resuelta, tenía que tener un instituto de asistencia técnica. Entonces también los técnicos se agruparon y formaron su cooperativa, y en esas cooperativas, digo, más o menos yo ahora les doy una síntesis, cómo fue, pero digo, también una vez que se tenía conocimiento y otra gente que podía estar interesada, la cooperativa establecía un cupo como para que pudieran ingresar, ¿no? Es decir, no era exclusivamente, por ejemplo, cuando nombré bancarios, había un 10% que podía ser de otro lado. Que también está bueno, porque en todo el tema habitacional y eso, siempre tenemos que buscar la integración, y no está bueno cuando lo hacemos así exclusivamente. Está bueno, abriendo el paréntesis con lo que mencionaba recién, de que justamente una de las características era que el propio descuento que le hacían de los sueldos se volcaba en rigor al interés fondo y al fondo en beneficio de ellos directos. Seguro. Que debe ser una de las diferencias más críticas con lo que es la ley de vivienda de interés social actual, ¿no? Yo lo pienso así. Después, sí, lo hablamos con... Después lo comentamos un poquito, si les parece. Bueno, entonces, volvemos al complejo. Éramos varias cooperativas chicas y teníamos como instituto de asistencia técnica al CCU. Entonces, en esos años, justo hubo disponibilidad de determinados predios por unos acuerdos que hubo entre el clero y el Ministerio de Defensa, creo que era. Ahí se juntaron varios. Seguro. Sí, claro. Y entonces esos predios que quedaron libres como para poderlos usar en la construcción de vivienda, bueno, la ley establece para tener el préstamo, en el caso nuestro, que somos vivienda de usuarios de ahorro y préstamo, tenés que tener 3 condiciones. Una es tener el porcentaje de ahorro, tener el predio y tener la personería jurídica. Con esos 3 elementos, entonces sí se da lugar al préstamo. Entonces cuando surgieron esos predios, eran 2 predios que en ese momento podíamos optar, y era estos de Boulevard, que habían sido del Ministerio de Defensa, y después otro predio ahí en 8 de octubre
y Pan de Azúcar, que lo deben haber visto, que ahora está la construcción, que también ahí era un cuartel y quedó libre ese predio, entonces formamos varias cooperativas. De todas las cooperativas que estaban en el momento en esas condiciones, también la ley establecía el número mínimo y el número máximo de integrantes que podían tener. Entonces nos agrupamos según esas afinidades que yo nombré antes y en definitiva para ese predio que ahora es el Complejo Boulevard quedamos 3 cooperativas. Que los nombres son Olimar, AFAF 1 y La Florida. Como cuadros de fútbol. Tal cual. Además, es de destacar que son 300 unidades. 332 el proyecto son 332 muy ambicioso, ¿verdad? Y el proyecto fue de Sprechman, Villamil y Biglieca. Son 4 y Vascans. Y Vascans, cierto. Que Vascans falleció. Pero el proyecto es de ellos 4, ¿sí? Son arquitectos de amplia trayectoria a nivel nacional, incluso Biglieca está instalado en San Pablo haciendo estadios tiene mucho programa de obra civil grande también. A nivel arquitectónico, esto de que vaya a representarnos al MoMA, ¿cuál es esa diferencia que hace que sea tan importante? Yo creo que la valoración... No, la valoración me parece que es más de un tema emblemático y de cuestión como de instancia cultural y de eventos y de justamente de lo que generó a nivel de parque inmobiliario constructivo y de soluciones de vivienda la propia ley. De cambiar el paradigma. Que fue, exacto, y que fue de repente un iniciador de todo un movimiento, que fue lo mismo que fue el Plan Nacional de Vivienda después durante los 70, o por ahí de repente puede haber sido una... para decir, es previo, pero en realidad generó todo. La ley estableció que anualmente o quinquenalmente, ahora no me acuerdo bien, cada gobierno tenía que presentar su plan de vivienda, ¿no? Sí, tiene que haber sido para el quinquenio. Y según usted la valoración arquitectónica, por donde... Porque también es como una tipología bastante atípica, tiene un tema de circulación. Tiene un montón de valores que yo ahora se los voy a contar, que tienen que ver también con esos momentos. Yo lo defino así, con un titular grande, un modo de vida. Lo nuestro es un modo de vida. Entonces, en un modo de vida tiene que ver todo lo que les voy a contar y está también considerado lo que fue el diseño y la construcción. ¿Cómo se adjudicaron? ¿Cómo llegaron al estudio? Ahí está. Tuvimos, una vez definido la capacidad que tenía el predio para cuántas viviendas y de acuerdo a la normativa que te regula lo que son retiros, te regula alturas y todo eso, llegamos a las 332, ¿verdad? Y estábamos distribuidos en las 3 cooperativas. En ese momento, para definir la tipología y todo, fue una instancia muy interesante entre nosotros los cooperativistas y los arquitectos proyectistas y también el equipo de asistentes sociales. ¿Y los cooperativistas pudieron también incidir en la decisión? Sí, tuvimos intercambios. Para tener definiciones tuvimos intercambios. Las cooperativas se caracterizan por tener sus asambleas, ¿tá? Entonces es una instancia colectiva. Yo defino 2 cosas. Una, lo que les decía, un modo de vida y además una construcción colectiva. Entonces ahí tuvimos varias instancias con ellos, con los arquitectos. Por supuesto que ellos aplicaban sus conocimientos técnicos para definirlo y entonces, de acuerdo también a lo que establecía la ley, porque estábamos bajo el régimen de vivienda económica, es decir, que también los metrajes están acotados. Claro. Ahí está, qué proceso largo, ¿no? ¿Cuánto fue ese proceso? ¿No? Quiero ni saber. Y bueno, si te cuento que la ley se aprobó en el 68
y nosotros nos mudamos en el 75, Claro. Está, bien, claro. Está casi 10 Claro. años. Claro. seguro, pero tuvo todo el periodo de formación de las cooperativas. Luego, Sí, sí, con todo eso, lo que burocrático el que proyecto, significa. el llamado a licitación y la construcción, ¿no? Ah. Entonces, ellos propusieron Estamos viendo determinadas también como imágenes plantas tipos Sí. de un dormitorio, 2 dormitorios, 3 y 4 dormitorios. Y fue interesante, y eso es la capacidad de ellos, que yo también los reconozco como muy buenos técnicos. Dentro de esa planta tipo también ofrecieron algunas flexibilidades en cuanto a la Posibilidad de diseño. ampliaciones, ¿no? O posibilidad de ampliaciones o de No, modificación de planta. eso no, Sí. eso no lo tomes porque es algo que se dijo en su Sí, me momento. llamó la atención como la Hay viabilización algo de- en la estructura, pero no pasa por ahí. Sí. No, dentro de cada unidad tipo, Sí. también existía la posibilidad de algunas variantes, porque la planta tipo de una vivienda no da para mucho, digo, pero tiene lugar de estar, comedor, cocina, baño y los dormitorios, ¿verdad? Entonces, el diseño en particular en el complejo Boulevard permitía la vinculación del living comedor vinculado espacialmente total o separado. Sí. Cocina y comedor también con una vinculación espacial y funcional o separado. Y en la zona de dormitorios también un dormitorio vinculado a la parte de living espacialmente, ¿no? Donde pudiera cerrarse para que tuviera su intimidad o estar vinculado en otros momentos del uso de la vivienda. Que Y ese tipo de también valoraciones son las que es usted dinámico. resalta también más Yo eso allá lo de un doy tema estético, como, ¿no? lo doy Claro. como muy bueno, porque eso, digo, técnicamente me parece que fue acertado. Y lo cuento así con cierto detalle porque tiene que ver después con la adjudicación y cómo nos mudamos y cada uno cuál fue su unidad. Claro, con sus necesidades también. Entonces, cada uno optó de acuerdo a la cantidad de dormitorios que por su núcleo familiar o posibilidad de crecimiento del núcleo familiar tenía derecho. Y con esas adaptaciones que estaban previstas, cada uno también optó la que él le gustaba más. Entonces, con eso se llegó a la cantidad de unidades habitacionales que teníamos, las 332, con sus particularidades. Y se construyó el complejo, donde tenemos 4 bloques grandes, distribuidos 2 sobre Boulevard y 2 sobre Quijote, y con 18 torres de acceso a las unidades, que son 2 unidades habitacionales por nivel. Y entonces ahí tenemos conformado el complejo con los 4 bloques y todo su espacio exterior, que también tiene muchas virtudes. Tiene el espacio que queda entre bloques, que es grande, no hay hacinamiento en ese sentido, y lo que queda hacia las 2 calles por los retiros Espacialmente impuestos. fue muy bien logrado también a nivel de cuestión. Y está bueno también ese sentido de pertenencia, como bastante valorable también, que no lo logran todos los Seguro. lugares físicos, digamos, ¿no? Sí, espacialmente lo valoramos en su momento, lo seguimos valorando en la actualidad, y después les digo algo más. Y bueno, Nicolás, el punto también, ¿no? Porque fue un punto Sí, de la ciudad estratégico. Sí. Y bueno, y termino la parte esta con esto. Después que estuvo construido y que cada uno había optado, teníamos ahí las 332 unidades habitacionales. Qué desafío de convivencia, ¿no? Con Y de gestión. sus Tal cual. distintas características, pero durante la construcción ninguno sabía
cuál iba a ser su vivienda. Bien. Está bueno. Eso no lo supimos hasta que estuvo terminado. O sea, para garantizar una igualdad absoluta. Pero fue una obra licitada a una empresa constructora, no fue Sí, que sí. los copropietarios no participaban en la construcción directamente. No, ahora te cuento algo de eso. Porque termino este puntito y vemos esos otros que quedaron pendientes. Entonces, llegó el momento del sorteo, el momento de ocupar, y tuvimos que sortear. A ver, con el tipo que yo había elegido, en el sorteo salí en tal lugar, en Boulevard Torretal. Otro salió en Quijote Torretal. Y entonces tiene esta particularidad interesante. Yo les dije que son 4 bloques, somos 3 cooperativas. Ningún bloque es de una cooperativa. Ninguna cooperativa está en un bloque ni en una torre. Quedaron todos disgregados, mezclados. Todos mezclados. Está bueno. Decir que en la torre que yo vivo estamos de las 3 cooperativas. La misma situación se da en las 18 torres, ¿no? Entonces, eso fue interesante. Con lo bueno y lo malo que puede traer ese enriquecimiento de mezcla seguro, o esa conflictividad, que ¿no? el beneficio, Claro, sí, porque sí, claro, si no hubiera sido bueno acá, ¿no? Claro. que yo te digo que no está bueno que sea acotado a que sean todos tengan la misma profesión, ¿no? Todos tengan la misma... es como ir a una fiesta, ¿viste? Si son todos seguro. de la misma profesión no es tan interesante como para tener todo eso después lo hace más dinámico y lo hace rico. Sí. Entonces, lo que tú me preguntabas, sí, se hizo por contrato, es decir, pero nosotros también, la obra se hizo por contrato, ¿no? Participamos en el periodo de construcción, igual teníamos algo que se llamaba la comisión de compras, donde teníamos la opción de nosotros buscar precios de determinados materiales para conseguir ventajas, y entonces después lo negociábamos con la empresa constructora para ver, bueno, nosotros tenemos tal material que va a salir esto, cómo ajustábamos el precio de obra, ¿no? ¿Y qué le parece Es decir, que puede aprender? Fue participativo también. ¿Qué se puede aprender hoy día con todo el movimiento que hay de ese concepto que en sí, conceptualmente, por ahí apunta a lo mismo, pero que en la resolución y en el resultado no es igual? ¿Qué se puede aprender de la gestión, de la parte de implementación de esas políticas de vivienda hoy, de lo que fue esa experiencia, digamos? Bueno, yo la reivindico justamente y creo que se tendría que haber desarrollado más. Y creo que los sucesivos gobiernos que han venido no le han puesto énfasis ni lo han priorizado en la medida en que yo entiendo que tendría que haber sido. Porque nosotros, en definitiva, quedamos en el complejo Boulevard, que somos las cooperativas de usuarios. Es decir, cooperativa de usuario quiere decir que ninguno es propietario de su unidad. Cada cooperativa es propietaria de determinada cantidad. Un condominio. Y como integrante de la cooperativa yo tengo derecho a uso y goce de una unidad habitacional, y entonces hacemos un contrato de uso y goce con cada uno. Eso lo seguimos al día de hoy, y cada vez que hay alguna variante y eso, se rescinde el contrato existente y se hace el contrato nuevo. Eso estamos al día total. Pero y la ventaja de que sea de usuarios, y así como yo les cuento, es que todos lo sentimos como que es de todos y no cada uno de esa unidad que la tiene en uso y goce, ¿verdad? ¿Qué están preparando eso para el sábado ahora? Enseguida se nos terminó el tiempo. Pues tenemos. Porque te quería decir que esa modalidad, y así como la ley, el espíritu de la ley de vivienda era la no especulación con la vivienda. Entonces, como... Es una de las diferencias con lo de ahora, ¿no? Pero es enorme, nosotros lo mantenemos al día de hoy. Cuando alguien egresa, tiene derecho a llevarse el capital que ha integrado para la realización de la vivienda, pero no un valor de mercado de la vivienda. Entonces, ahí
los valores son bajos y hay Claro. una demanda de querer ingresar al complejo, Claro. pero eso contestando en parte lo que tú me preguntabas, ¿no? Bien. Sobre el Está bien. sistema. Tenemos nada de tiempo, pero estaría bueno invitar a la gente a que el sábado concurra, Bueno, ¿verdad? entonces, hablé mucho. No, pero está bien, está bien. El sábado sábado a las 19 horas, la Facultad de Arquitectura va a presentar una especie de audiovisuales que con motivo de los 100 años de la facultad, más los 40 años del complejo, más la selección que ha tenido el complejo Boulevard allá en Nueva York, todo eso juntado motivó de que hicieran ese audiovisual. Se va a presentar ese audiovisual y le han agregado otro componente que yo no lo domino. Sorpresa. Pero Entonces, va a ser una de la- fiesta seguramente. Sí, no, Sí, creo sí, que se va a sí. hacer como con proyección de mapping sobre las fachadas, Eso a que nivel, la no verdad sé que es en como qué bastante, consiste, sé que- lo hace la gente de mecánica, que es un grupo que está acostumbrado a ese tipo de instalaciones, Seguro. que seguramente está muy bueno, o sea que seguramente estemos ahí. Así que, ¿A qué hora es? ¿18 horas? A las 19 horas. 19 horas, el sábado a las 19 horas. Bien. En el complejo Boulevard. En el complejo Boulevard va a ser una linda cita para la familia para ir. Tal cual. Sí, sí, cómo Esas no. actividades que además son sin costo, están buenas, forman parte de por fuera de lo que se Total. hace todo el ver, tiempo. ver algo de Ojalá eso que sea una yo digo una de- linda noche. del modo de vida, ¿no? Tal cual. Sí, Ha sido sí. un gustazo recibirlo, un Bueno, placer haberlo y yo tenido poder aquí. Contar un poquito decir todo de la esto, ¿no? historia. Muchas Está, gracias. Está muy bien. Gaby, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Buenísimo. Está.